Muy buenas tardes, mi nombre es Johanna Villamizar y soy docente de la Universidad de Santander del Departamento de Informática. Vamos a aprender hoy cómo crear una base de datos por medio de Access, en este caso 2007. Lo primero que tenemos que realizar es darle clic en base de datos en blanco y le vamos a dar el nombre a nuestra base de datos, que se va a llamar Base de datos Consulta Médica. Aquí a mano derecha nos aparece una carpeta que lo que quiere decir es que le vamos a dar la ubicación a nuestra base de datos. En este caso le vamos a dar, lo vamos a guardar en documentos y le vamos a dar a aceptar. Luego le vamos a dar clic en crear. Aquí vamos a entrar al entorno y vamos a empezar a crear nuestras tablas. Entonces le damos clic en menú crear y en diseño de tabla. Vamos a crear nuestra tabla paciente. ¿Qué deseamos saber del paciente? Entonces deseamos saber el nombre, deseamos saber el apellido, el género, la edad, el número de identificación, el teléfono, la dirección y la ciudad. Esa es la información que deseamos saber de nuestra tabla paciente. Ahora tenemos que establecer cada uno de ese campo qué tipo de dato es. Entonces aquí nos aparecen todos los tipos de datos. En el caso del nombre es tipo de dato texto. Le vamos a asignar el tamaño de 30 caracteres. Vamos a ir a texto, también sería apellido, sería tipo de dato texto. Lo vamos a estipular de 40 caracteres. Género, vamos a estipular, en este caso, este campo género lo podemos hacer de dos maneras. Una es que la persona ingrese la información o se convierta en una lista desplegable. Para convertirlo en una lista desplegable le damos asistente para búsqueda, seleccionamos escribir los valores que desee, le damos siguiente y nosotros mismos creamos la lista, que es masculino y femenino. Le damos siguiente y le damos finalizar. La edad, ¿qué tipo de dato es? Número. El número de identificación lo vamos a establecer como número y en indexado le vamos a seleccionar sí sin duplicados. ¿Esto qué quiere decir? Es el que no me pueden generar duplicados en ese tipo de campo. El número telefónico lo vamos a asignar como texto. ¿Por qué razón? Porque en el teléfono vamos a ingresar tanto celulares como números fijos. Como vamos a ingresar números fijos, lo vamos a separar el indicativo por medio de un carácter. Entonces, por esa razón, lo vamos a estipular como texto. Y le vamos a colocar 11 caracteres. La dirección también sería tipo texto de 50 caracteres y la ciudad la vamos a dejar de 30 caracteres. En la tabla debemos identificar la llave principal o la clave principal. En este caso sería el número de identificación, la clave principal. Luego debemos guardar la tabla con el nombre paciente, le damos clic derecho guardar y le vamos a dar el nombre de paciente y le damos a aceptar. En este momento ya hicimos el diseño de la tabla paciente, le damos cerrar. Ahora vamos a crear la tabla llamada médico. Entonces crear, diseño de tabla. ¿Qué deseamos saber del médico? Deseamos saber el número de identificación,
el nombre del médico, el apellido, el género, la edad, el teléfono, la dirección, la especialización del médico. Ahora a cada uno de estos campos vamos a seleccionarle el tipo de dato. Entonces el número de identificación es número entero largo, indexado lo vamos a seleccionar que sí, sin duplicados. El nombre es texto de 30 caracteres, el apellido es texto de 40 caracteres, el género lo estipulamos como una lista desplegable, entonces la vamos a generar, masculino, femenino, le damos siguiente, finalizar. La edad la vamos a establecer como número, el teléfono lo vamos a dejar como texto de 11 caracteres, la dirección, texto de 50 caracteres y la especialización la vamos a dejar de texto de 30 caracteres. En el caso de la tabla médico, vamos a identificar la clave principal. Hay dos maneras de hacerlo, dándole clic, ubicándonos en la pestaña de diseño, o dándole clic derecho sobre el campo y asignándolo como clave principal. Vamos a guardar la tabla y él nos va a pedir que le coloquemos el nombre a la tabla, que es médico. Ya creamos la tabla médico, ahora cerramos. Ahora vamos a crear la tabla consulta. Volvemos, le damos clic en crear, diseño de tabla. La consulta, ¿qué campos deben contener? Entonces deben tener el número de identificación del paciente, debe tener el nombre del paciente, el apellido del paciente, el número de identificación del médico, el nombre del médico, el apellido del médico. Esos son los campos que debe contener la consulta. Ahora, ¿qué característica debe tener esta tabla? Que deben coincidir el número de identificación, los tipos de datos como lo estipulamos en la tabla paciente. Entonces dijimos que era numérica, entero, largo. El nombre del paciente, que es texto de 30 caracteres, el apellido texto de 40 caracteres. El número de identificación del médico, también dijimos que era numérico, entero, largo. El nombre del médico, texto de 30 caracteres. Y el apellido del médico, texto de 40 caracteres. En este caso, vamos a guardar la tabla con el nombre de consulta. Acá ya tenemos las tres tablas creadas: paciente, médico y consulta. Si vamos a mirar, le damos doble clic y en estos momentos nos aparece el diseño de la tabla para nosotros ya empezar a ingresar cada uno de los registros de acuerdo a la tabla. Hoy hemos aprendido cómo crear la base de datos y cómo crear una tabla. Muchísimas gracias, nos veremos en una próxima oportunidad.